Hola Gérmenes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo análisis re duro. Y en esta ocasión tenemos la partida que acaba de terminar en este instante entre Hans Niemann contra Fabiano Caruana. Hans, el hombre del momento, iba de blancas y comenzaba con la apertura inglesa, a lo que Fabi contestaba con E5, que como hemos visto anteriormente en otras partidas, está siendo prácticamente la respuesta habitual. Caballo C3 por parte de Niemann. Y alfil B4 juega aquí Fabiano Caruana. La idea es muchas veces la captura alfil por C3 y luego jugar con D6 y caballo F6 como en una especie de rosolimo. Aquí obviamente Hans lo sabe y evita el cambio de alfil por caballo, tocando además el alfil de B4, y A5 juega Fabi defendiendo. La cosa es que si nos comen caballo por, peón por, abriríamos la columna de A y eso sería bueno para el negro. A3 juega aquí Hans y alfil C5, bueno, un desarrollo normal, caballo F3 tocando el peón y D6 defendiendo el peón. E3 juega Niemann, la idea es jugar para D4, C6 tocando el caballo. Fíjense qué interesante el que cuando haces caballo D5 ganando un tiempo, después te hacen C6 para D5 en algún momento, también ganando un tiempo sobre tu caballo. Y aquí D4, que está muy bien porque amenaza el alfil, es como con ganancia de tiempo, pero aquí la jugada alfil A7 está muy bien, mantiene el alfil en esta diagonal presionando al peón de D4 y bueno, aquí el caballo de D5 va a tener que moverse a C3 y así lo hace. Hay que decir que esta posición se jugó muchas veces ya, o al menos unas 10 veces en la élite. Nepo, Anand, Sarana, Coritelo contra Mareco, en fin, es una posición que ya es conocida por la teoría. Nos están amenazando ahora el peón de E5 y lo que hace Fabi es defenderlo. B4 juega Hans ganando espacio en el flanco dama y jugando para alfil B2. Caballo G6 desarrollando. Alfil B2, como decíamos, enroque, que es un movimiento completamente normal en estas posiciones, y el alfil va a E2 porque a D3 siempre va a estar a tiro del movimiento E4, no ahora, pero digamos después de dama E7, entonces vas a tener que salirte con el alfil. Entonces alfil E2 sería el movimiento más natural. Esto se ha jugado por ejemplo en Cori contra Mareco, y aquí Fabiano es el primero que se va de la teoría y realiza una novedad que es E por D4, muy interesante. Anteriormente se había jugado torre E8 o alfil a B8, que parece bastante buena, recalculando el alfil para que, bueno, calculo que desde aquí lo vamos a colocar en C7. La cosa es que Fabi come E por D4 y deja en un dilema a Hans, que tiene que decidir si come de peón o de caballo. La cosa es así: si come de peón sigue controlando buenas casillas C5 y E5, pero bueno, abre peligrosamente una columna que puede ser ocupada por la torre y luego por el caballo, y va a poder colocar el caballo en F6. La otra opción, que es la que realizó, que es caballo por D5, te deja la casillita E5 para el caballo. Entonces, bueno, o una cosa o la otra. Aquí hizo caballo por caballo E5. H3 juega Hans, que es un movimiento que es bastante normal, bastante natural. Quiere evitar los saltos de piezas en G4, pero como vamos a ver, termina siendo el germen no de la derrota, pero al menos de los problemas, ya que luego de torre E8, bueno, la torre hay que desarrollarla, enroque y alfil D7 para desarrollar el alfil. Bueno, aquí Hans hace dama D2 para conectar las torres, y fijémonos que luego de alfil B6, que es un movimiento bastante interesante, intenta
colocar el alfil en C7 y seguramente activar en algún momento el alfil junto con la dama para atacar al rey, aunque es medio, medio macaqueño ese plan. Vamos a ver que lo que hace de todas formas está muy bien Fabi. Otro de los objetivos del alfil en B6 es comer y activarse por la columna de A. Hans hace torre a D1 tocando allí el peón de D6. Fabi peón por, como dijimos, con un buen control de la columna de A. Y acá una jugada que sé que muchos hacen, que me parece que todos entenderemos, la dama en C8, que justamente lo que hoy les decía, el principio de los problemas para Hans, porque al tener el peón adelantado de H, fíjense que acá estaría viniendo en montones de variantes un alfil por H3, peón por dama por H3, con un ataque muy molesto, muy pero muy molesto contra el flanco de rey. La partida fue así, de hecho, y obligó a Niemann a hacer F4, que es una jugada que uno no quiere hacer nunca, creo yo, porque te vas a debilitar eternamente la casilla E4 como le pasó, es decir, luego de caballo G6, la casilla en E4 ahora va a ser presa de las piezas negras, te vas a debilitar el peón de E3 también, entonces si bien no es mala entre comillas para el módulo, humanamente se hace más difícil de jugar, pienso yo, para el blanco. Rey H2, juega Hans, sobre defendiendo el peón de H3 para que no venga ningún sacrificio, y aquí Fabi hace C5, jugada que me costó entender un poco, pero bueno, creo haber comprendido más o menos cuál era la idea. Es que en muchas líneas vas a querer mejorar el alfil por C6 y a su vez luego de peón por, fíjense cómo después de dama por se activa la dama presionando al peón de E3, que bueno, en verdad tampoco es que lo presiona tanto porque está el caballo, pero creo yo que es una buena forma de mejorar la dama, que si no habría estado condenada aquí a estar encerradita entre los peones. Entonces ustedes tienen que ver ahí qué cabeza la de Fabi, que a pesar de que por ahí el módulo se la señala como que es una jugada dudosa, ustedes tienen que también pensar que ellos no tienen el módulo ahí mirando si son buenas o malas jugadas. Porque además esto es interesante. Y es que para la computadora, acá la continuación supuestamente era torre F3, que es una jugada ridícula. Ridícula para lo que sería la comprensión humana, ¿no? O sea, ¿qué quiere hacer con torre F3? Realmente no pienso que a Hans se le haya pasado por la cabeza este movimiento. Bueno, quizás para caballo B3 tocando la dama y que no te puedan comer dama por peón. La verdad, parece bastante difícil de realizar torre F3. Hans hace una que la traté de comprender, traté de meterme en su cabeza y ver cuál era la idea de G4 y pienso que es, bueno, tiene toda la lógica que sería como para hacer G5. Y entonces, echando a este caballo, imaginemos que va a ir a E4, comemos, la dama de repente se puede activar por la diagonal. Pero, bueno, termina siendo que estos movimientos hacen que cada vez sea más débil la columna E y especialmente el peón de E3. Fabi hace alfil A5 en una jugada muy fuerte porque prepara caballo E4 clavando ahí duro contra el caballo de C3. Niemann sale de esa clavada y entonces alfil por C3 elimina el caballo que controla la casilla E4. Luego de dama por caballo E4. Yo les decía que en el momento en que Hans había hecho F4 habían empezado realmente los problemas para su estructura de peones. Aquí, bueno, saca la dama, dama D3 porque se la están amenazando, dama B4 toca alfil
Y en este momento, jugada difícil de hacer, la que debería ser según el módulo. Fíjense, le están tocando el alfil y el movimiento que debía haber hecho era torre A1, que es duro de hacer torre A1. ¿Por qué? Estás entregando el alfil, pero claro, luego de torre por, te estás comiendo el alfil de E4. Entonces acá al parecer está todo bien. Es como que al hacer este movimiento no entregás el alfil. O si lo entregás pero te comes luego el caballo. Y luego cualquier otro tipo de jugadas parecen un poco más difíciles. Por ejemplo, este alfil A1 no funciona tanto por torre A2 y bastante, por no decir una presión ya prácticamente ganadora según la computadora, en la segunda fila, ¿no? Acá señala caballo H4, en fin, parece ser una posición en donde no hay retorno. No hay, es verdad que no hay una jugada ganadora, así que digas, bueno, con torre A2 ganás, pero sí que quedás en una posición muchísimo peor. Entonces, bueno, Fabi mete este movimiento muy fuerte de dama B4 y Hans hace torre a B1 defendiendo el alfil, pero justamente lo que permite es caballo D2 tocando la torre y tocando el F1. Acá es un ataque doble. Luego de alfil C3, fíjense que caballo por F1 viene con jaque, entonces eso es lo que justifica un poco la combinación. Alfil por torre A2, jaque, rey G1 y dama A4. Sale obviamente Fabi de la amenaza de la torre y torre por B7. Aquí se gana al menos un peoncito a cambio de esa calidad de menos que tiene. Pero aquí una jugada que por ahí desestimó un poco Hans de Fabi, que es caballo H4. El tema con caballo H4 es que amenaza varias cosas, pero una en especial que es un bombazo, que es dama A8. Es durísima dama A8. Toca la torre, sacás la torre y te estoy metiendo caballo F3 o torre G2. No, torre G2 especialmente, ¿no? O sea, imagínense dama aquí, saco la torre acá. Torre jaque. Si alfil por, dama por G2 mate. Pues está el caballo. Bueno, es un bombazo. Creo que es todo muy difícil de analizar esta posición. Caballo G4, buenísima. Y alfil B2 juega Hans. La idea es cortar la acción de la torre. Dama A8 justamente y dama B3. Defiende la torre, no la saca porque, bueno, se amenazan cosas feas allí. Torre A7 juega Fabiano. La idea es, bueno, de alguna manera eliminar esta torre molesta para poder entrar con la dama, pero obviamente, bueno, aquí no hay otra jugada que no sea dama por, ¿no? También hay una idea de simplificación por parte de Fabi. Pienso yo que ahora debe pensar que jugadas interesantes como torre B8, ambas piezas pesadas en la columna A y B, puede estar muy bien, ya que el blanco no tiene piezas pesadas. Bueno, esta posición muy buena para el negro, aunque luego de dama C3 hay que defenderse de las amenazas de ataque del blanco, que obviamente Fabi lo hace con F6, como bloquea la acción de la dama contra el peón de G7. Y aquí dama D2. En este momento, luego de dama D2, aparece una combinación que es muy interesante y que debería dejar al negro prácticamente ganado. Fíjense que acá Caruana hace dama por D4. Parece una locura de movimiento porque uno dice, ¿qué amenaza? ¿Qué hace con dama por D4? Bueno, es que prepara caballo F3 con ataque doble. Y de hecho así fue la partida. Dama por D4, caballo F3, rey F2, caballo por D4 y alfil por D4. Estamos en un final que bien jugado debería ser ganado para el negro, pero es bastante difícil. Torre C8, juega Fabi tocando el peón de C4.
Alfil G2, fíjense qué interesante que si torre por C4, alfil D5 jaque, ganando, rey F8 y alfil D5 defendiendo desde atrás, perdón, desde adelante quiero decir el peón, desde atrás con el rey va a ser, si quiere, ¿no? El rey E7, F5, juega aquí Niemann y la verdad es difícil de evaluar. En este punto, si la computadora dice que está un poco mejor el negro, pero parecería ser que no hay un plan tan evidente, porque el problema especialmente que tiene el negro es que su rey es muy malo. El rey no mejora, está medio dominado por los alfiles, entonces es difícil progresar. Fabi hace alfil E4, acá no vamos a encontrar que Fabiano va a hacer muchos movimientos, esta parte la vamos a pasar un poquito rápido, porque realmente no hay demasiados progresos en la posición. Fíjense que se juega como muy a mover, nomás a que pase el tiempo. Rey E2, alfil B3, rey D3, que era lo que le decía la maniobra. El rey cuando se coloca detrás del peón junto con el alfil, es muy difícil de penetrar en la posición blanca. Alfil A2, alfil A7, alfil B3, rey D4. H5 juega Fabi, que parece interesante porque podría pensarse que se puede activar también por la columna de H. Y aquí Hans come G por ahí una jugada mejor habría sido seguir rey D3. Y bueno, si te comen, comerás. Y si te colocan en la torre aquí, defenderás con alfil F3 y ya. Y el rey nunca puede entrar a colaborar en el juego del negro. Por eso les decía que capaz que con un análisis profundo de la posición uno se da cuenta que el negro nunca va a poder ganar esto, ya que si bien el material es superior, no hay forma de imponerlo porque siempre te está faltando el rey para atacar completamente. Es decir, el blanco defiende con 3 piezas y el negro básicamente puede atacar solo con 2, con la torre y con el alfil. Aquí Hans hace G por H5, podríamos considerar un error. Torre H8 tocando el peón, alfil F3 defendiendo. Aquí alfil C2 toca el peón de F5 y alfil G4 Hans defiende duro. Pero justamente Fabi, ahora que se ha un poco movido la posición, se ha abierto, hace torre A8 y la entrada de la torre que va a parecer bastante fuerte. Alfil B6 y torre A3. Fíjense que acá ya se amenazan cosas molestas como torre D3 y parece ser que si luego de rey E4, torre descubierto jaque y me como el alfil. Juega C5 Hans, torre D3 Fabi y bueno, rey C4 que en el chat de la partida yo veía que decían, bueno, ¿cómo le puede errar? ¿Cómo puede hacer una jugada tan mala como rey C4? Yo la verdad me lo ponía a analizar sin el módulo con la cabeza y entonces me puedo pensar que, claro, rey E4 es muy difícil de hacer. O sea, ¿quién humanamente hace rey E4? Quedándose a tiro de cualquier jugada que te pueda hacer jaque. O sea, es difícil de hacer. Y bueno, justamente Hans no movió el rey en E4 porque es muy peligroso. O sea, movió el rey a C4, que justamente es un error importante, 3 puntos abajo. Pero increíblemente Fabiano, la posición es muy difícil, ¿no? Y Fabiano también se equivoca. Pero es bastante lógico la equivocación porque el chiste es este. Si comes torre por E3 no se puede por C por D6 si te está cayendo la torre. Entonces aquí la clave es pensar que D5 es la gran jugada que hace que ganes, pero después de rey B5 torre por, a uno le da miedo que te avancen el peón. Te están avanzando el peón y tocándote el alfil. Entonces tenés que calcular montonazo para darte cuenta realmente de que esto no vas a perder. O al menos o no te van a masacrar. Porque por ejemplo aquí
Fíjense cómo sigue la línea. Alfil D3 y a C7, rey D7 y alfil A7, por ejemplo. Que no entiendo bien para qué es. Claro, así. Una posición así. Esto es lo que dice el módulo haciendo varias jugadas. Es difícil ver que esta posición es bastante buena para el negro, porque parecería ser que el blanco está entrando por flanco de rey. O en fin, es como que hay que calcular demasiado para hacer la jugada D5 y que le quede suelto el peón DC. Fabi fue por la segura y que la segura era que era tablas. Porque se comió el peón, lo eliminó completamente. Ya no es más problema el peón de C6. Pero claro, aquí luego de alfil por C5, rey F7. Al ya no tener más peones sueltos, ninguno de los dos, ni el blanco ni el negro, solamente estos dos peones, parecería ser que es tablas. De hecho, es igualdad, pero increíblemente esta partida se perdió. Pues no es tan fácil. Aquí la que había que encontrar era alfil F3 con idea de alfil D5 jaque y molestar allí y después E4. No hizo eso Niemann y hizo alfil D4 que yo creo que haría también la misma. Son jugadas muy lógicas, mantener todo defendido. Aquí Fabi hace torre A3 ya saliendo de cualquier tema, tratando de mejorar la torre. Alfil C3 y alfil E4. Rey D4, jaque, rey C5 y bueno, alfil C2. Todavía la posición, pienso yo que es difícil de jugar. Hans hace alfil B4 cortando a la torre. Torre A1. Fíjense qué interesante que va a venir. Torre F1, muchas veces molestando al peón de F5. Rey D4, torre F1 y alfil E2. Jugadas como E4 que parecen ser buenas porque defienden todo, terminan siendo ahí dudosas por torre F4. Entonces no es tan fácil porque te van a comer el peón de F5. Aquí Hans hace alfil en E2, viendo que ya le van a comer el peón de F5 al alfil E2. Y torre por F5 juega Fabi. Alfil D6. Hans, alfil B3 y alfil F4. Hasta antes del movimiento alfil F4, si lograba hacer E4, puede ser una posición que se pueda mantener. Como, bueno, seguramente luego colocando el alfil en G4 y el rey E3 y F4. Ahí tenemos una posición que parecería ser media indestructible. No hizo esto Hans, juega el alfil en F4, torre, pero ni siquiera que ante el movimiento este que supuestamente es malo, es tan fácil seguir. Fabi hace un movimiento muy normal, torre A5, H4 Hans, rey G8. La idea de rey G8 es alfil F7 para comerse el peón. Ya si se come el peón Fabi de H5, ahí sí que va a estar muy perdido porque es la calidad de menos entera. Entrega el peón Hans con H6, pero obviamente Fabi no lo acepta y mantiene este peón débil. Porque, bueno, básicamente si comes, te comen, ¿no? Entonces G6 está bien. Alfil C7. Y aquí podríamos decir que este es el último error de Hans. Vino torre D5 jaque. Y, bueno, acá se perdió. Perdón, el que viene es realmente el error feo. Ante el movimiento torre D5 hizo rey C3, doble signo de interrogación, porque estoy haciendo ataque doble, o sea, torre C5 jaque. Ya en una posición muy difícil, rey por B3, torre por alfil y bueno, aquí no hay más nada que hacer. El rey se va a venir a comer los peones, la torre está cortando al rey, así que bueno, está perdido. Se jugó alfil a D3.
Aquí esta parece tentadora. Rey H7 parece tentadora, pero el tema es que viene justo H5 y podríamos complicarnos sin necesidad. La que hace Fabi es mucho mejor, que es F5. Entonces ahora sí aparece este movimiento. Nos vamos a comer este peón, luego este peón. Fíjense que el rey no puede entrar a colaborar. Hace H5 Hans, pero el problema de hacer H5 es que le vas a permitir al negro que genere un peón pasado en H. Fabi se lo comió. Alfil por F5, H4, E4, pero entonces torre C5 y abandona Hans. La amenaza torre por F5, E por F5 y coronar hace que ya no tenga sentido seguir jugando. Y básicamente ningún movimiento, es decir, por ejemplo, uno podría pensar en, no sé, torre H3, acá podría venir torre 5 y ya nos van a comer el peón de E4, o si haces esta jugada ya puede venir un torre G5 y se está forzando, fíjense, después de esta jaque y nos comen el alfil. Entonces está completamente perdido. La torre, a la torre solita le basta para apoyar el peón. El alfil es muy débil contra la torre en terreno tan abierto con un peón pasado para el negro. Así que bueno, gérmenes, este ha sido el análisis de la partida de Hans Niemann contra Fabiano Caruana y espero que te haya encantado. Si llegaste hasta acá, dale un likeazo al video, suscribirte si no te has suscrito y el comentario que vos más quieras. Te mando un fuerte abrazo, Germen. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!